Bueno, pues como ya pues, se acerca el fin de semana definitivamente y la hora ya es tarde, voy a tratar de ser lo más breve posible. O sea, yo no les propongo tanto de leer un texto, sino más un recorrido, pues una interpretación de cómo, en mi opinión, se puede reconstruir lo que es la base de la concepción antropológica de Manuel María Gorriño y Arduengo. Pues ya sabemos que estas charlas de filosofía están colocadas, ¿no?, en la celebración de los 250 años, ¿no?, del nacimiento de esta persona, que fue, sobre todo para San Luis Potosí, un personaje, una figura profundamente importante en el ámbito del nacimiento, pues, de los estudios de carácter humanístico. Bueno, de hecho el título hubiera tenido que ser Bases y Fundamentos de la Concepción Antropológica, etcétera, etcétera, pero como era demasiado largo, le pusimos solo la concepción antropológica. Quiero empezar con una cita que es de Mauricio Groschot, en un artículo sobre la filosofía en México, el desarrollo de la filosofía en México después de la colonia. Afirma que Gorriño y Arduengo se puede describir como, cito, un enclave entre el modernismo, que llevó a la independencia, y el liberalismo, en que se ve la transición hacia las ideas liberales. O sea, Gorriño y Arduengo representa, o uno de los que representan, esta transición a las ideas liberales. Sí que no se puede entender esta figura y este filósofo si no se hace referencia a dos cuestiones fundamentales. La primera, lo que es la idea de emancipación entendida como transición en el contexto latinoamericano. Si nos vamos a ver un poquito, ¿no?, pues la historia de Gorriño y Arduengo está entre dos siglos, fundamentalmente entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y representa el momento en que se pasa de la, digamos, primera conciencia de la necesidad de la independencia a la realización de la independencia misma. Y el segundo punto fundamental es la concepción de la posición liberal. Así hemos escuchado a Groschot afirmar que es una transición hacia las ideas liberales. Ahora, ¿qué se entiende cuando hablamos de ideas liberales en el contexto latinoamericano de aquella época? O sea, la concepción liberal tiene que ver, más que con una posición filosófico-política, en realidad con una concepción antropológico-filosófica. Y esto caracteriza fundamentalmente la que se puede llamar, o que queda llamada por unos historiadores de la filosofía latinoamericana, como por ejemplo, no el más famoso, pero el que ha escrito, digamos, uno de los últimos textos que comprende o intenta comprender todo el panorama latinoamericano, que es Carlos B. Orlegui. Pues se trata más, como él mismo dice, de un cambio antropológico filosófico, más que de una postura política. O sea, a través de la asunción de una posición política, de una perspectiva política, en realidad lo que están haciendo estos autores es intentar empujar un cambio antropológico, o sea, de una manera en que se puede considerar al hombre. Ahora, Manuel María Gorriño y Arduengo, este es el nombre completo, nace en 1767 y muere en 1831, nace y muere en San Luis Potosí, a pesar de que a lo largo de su vida, para desarrollar sus estudios y toda su formación, se mueve entre San Luis Potosí, la actual San Miguel de Allende, Guanajuato, Ciudad de México, y luego vuelve a San Luis Potosí. ¿En qué época vive Gorriño y Arduengo? Vive en una época caracterizada por el encuentro, en este caso, porque en el contexto latinoamericano no fue choque y no fue ruptura, y esto es fundamental que aprender y considerar si queremos ver cómo se van desarrollando a lo largo de la historia de las ideas, la recepción, ¿no?, de las corrientes europeas en el panorama cultural latinoamericano y en específico mexicano. Es el momento del encuentro con las nuevas corrientes filosóficas de la modernidad europea. Esto genera, sobre todo, digamos, la primera consecuencia más evidente, una renovación de los estudios universitarios. Lo que se reconoce en el panorama cultural latinoamericano es la necesidad de una sólida formación filosófica, la cual esta vez ya no tiene más que
remitir como referencia fundamental a la teología, sino a la experimentación científica. Eso es el grande cambio que se va engendrando en esta época. En México, en el específico, se hace mucha atención al método de observación directa en contra del método deductivo aristotélico. O sea, Goriño de nuevo vive en esta transición cultural, fundamentalmente. De hecho, el ciclo de estudios en esta época, o sea, que queda considerada como la parte final de la colonia, la decadencia, si se puede decir entre comillas, de la estructura colonial, ¿no?, de la cual surge definitivamente la independencia y todos los problemas, ¿no?, que conlleva la independencia misma. El ciclo de estudios, por ejemplo, sufre de un cambio fundamental. La lógica y las matemáticas se vuelven las bases para luego estudiar la física moderna y solo sucesivamente la metafísica y la ética. O sea, si lo comparamos con el primer momento de la colonia, con la influencia directa, ¿no?, del ciclo escolar, podríamos decir, de las universidades españolas, las cosas se han puesto al revés. La lógica sí siempre mantenía su predominio, pero iba con la metafísica. En cambio ahora la lógica va con las matemáticas. El segundo nivel es la física moderna, o sea, la física experimental, y el tercero, finalmente, la metafísica y la ética. Otro autor que es un filósofo, pero también fue historiador de la filosofía latinoamericana, o sea, Juan David García Vaca, de origen española, es parte de los famosos exiliados españoles, afirma, y le cito, la aguachinada filosofía cristiana y el clarete de la filosofía moderna constituirán las lecturas decisivas de este tiempo. O sea, tenemos un tiempo que muchos historiadores definen en este sentido ecléctico, pero no se trata de una forma de eclectismo, ¿cómo se puede decir? Fragmentada, sino fundamentalmente se presenta a través del intento por parte de estos autores de hacer dialogar dos posturas que aparentemente parecen no conciliables. En este sentido hay una interesante definición de unos historiadores con referencia al hecho de que la historia del pensamiento hispánico son dos historiadores italianos, tiene el mismo carácter del pensamiento italiano en este sentido. Claro que hispánico e italiano son etiquetas en este caso que nos utilizamos simplemente para localizar, ¿no?, los autores. Se habla del pensamiento en general, pero ¿por qué lo pueden acumular? Si piensan en los mitos de fundación, siempre tenemos, hasta los griegos, ¿no?, siempre tenemos un hijo que intenta matar al padre, o sea, la novedad que intenta deshacerse, ¿no?, pues, de lo que es antiguo y a través de este proceso establecer un nuevo paradigma. En cambio, si van a ver el mito de fundación de la cultura italiana, que se apoya en la antigua Roma, yo no sé si saben la historia, pero ¿alguien sabe la historia de la fundación de la antigua Roma? No tiene padre e hijos, sino son dos hermanos. Y un hermano mata al otro, pero los hermanos no son dos épocas diferentes, sino son paralelos, ¿no? Entonces, digamos así, no similitud, pero decir, esta figura de los dos hermanos también pertenece al desarrollo de la filosofía latinoamericana, la cual no logra engendrar una ruptura decisiva con el paradigma precedente, sino considera todo lo que llega como novedad, como algo que tiene que integrarse fundamentalmente en lo que de bueno se puede recuperar del paradigma precedente. Y esto pero demuestra, en contra de todos los que no conocen bien el asunto y que fundamentalmente piensan la colonia como una estructura demasiado estática desde el punto de vista cultural, que en realidad estamos hablando de una vida totalmente culturalmente activa en este sentido. Ana María Rodríguez Cruz, otra historiadora del pensamiento latinoamericano, con referencia a esto, afirma: los hombres que tomaron en sus manos la dirección de las nacientes repúblicas no se habían formado por generación espontánea. O sea, los estudiosos no eran estudiosos nuevos, o sea, como si no hubieran participado de la vida universitaria, en este sentido, de la colonia, sino los centros universitarios fundados por España con profesión y celo, en todo igual a los de la metrópoli,
conforme al mejor modelo hispánico y más estimado por la corona, Salamanca, alma mater fecunda de las universidades hispanoamericanas. O sea, fundamentalmente, y este es ya un dato que tenemos ya aclarado y confirmado, en Hispanoamérica se refleja el debate filosófico español. Pero eso significa que el debate filosófico español no estaba atorado en la escolástica totalmente, o bueno, la visión clásica de la escolástica, sino ya incluía toda esta discusión considerando, ¿no?, la nueva corriente. Es un ejemplo de la vitalidad de la cultura filosófica de la colonia, es la lógica mexicana de Antonio Rubio. Esta obra, que se publica en México, ya en la, digamos, época media de la colonia, o sea, cuando todavía no han llegado estas nuevas corrientes que caracterizan la modernidad europea, se vuelve el manual de lógica fundamental para toda Europa también. O sea, no se estudia en España, sino se estudia en Alemania. Y esto, pues, nos hace ver cómo efectivamente la idea de la filosofía muerta o de la filosofía estática en la colonia, pues, no funciona. Pero en este momento lo que pasa a través de estos centros de investigación y, pues, de estudio es la asimilación de la filosofía moderna, que se caracteriza por dos asuntos fundamentales. El primero es desmarcarse de Aristóteles, de alguna manera, y el segundo es conservar lo más valioso, ¿no?, de que había sido producido por la escolástica. Si se meten a analizar un poquito las obras, ¿no?, que caracterizan la producción filosófico-cultural del periodo de la colonia, ya desde el principio se pueden encontrar con obras que no son meras repeticiones. Hemos hablado de la lógica mexicana, que se llama lógica mexicana no porque la lógica mexicana sea diferente de la española, sino porque se publicó aquí. Pues Antonio Rubio, pues, decidió darle como un sigilo, ¿no?, pues, definitivo, para hacer entender que también en la Nueva España se producían obras de altísimo nivel, llamándola, pero pues no hispana, sino mexicana. Eso es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del reconocimiento de la identidad. Pero también las obras de Fray Alonso de la Veracruz, por ejemplo, o sea, que toman como asunto fundamental la realidad social, ¿no?, en algunos casos, desde el punto de vista de la ética escolástica. Y en este caso utilizando autores más como Duns Scoto que Aristóteles, por ejemplo. Ahora, el que queda considerado como el protagonista en esta época, estamos a mitad del siglo XVIII, ¿no?, de esta asimilación de las nuevas corrientes y del intento de conciliar, conservando lo más valioso de la escolástica, ¿no?, con el pensamiento ya presente que se había desarrollado en la colonia, es un personaje cuyo nombre es Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, nacido en 1745 y muerto en 1783. Si van a ver, bueno, la biografía de este personaje, el pobre tuvo una vida bastante complicada, sobre todo en sus relaciones con la institución. Era un religioso del orden filipense y tuvo muchos problemas con la publicación de sus obras, a pesar de que historiadores como Francisco de Arroyo efectivamente se ponen la pregunta de por qué, si van a leer sus obras filosóficas, efectivamente parecen bien conciliadoras, o sea, no se presentan como grandes ataques a la filosofía escolástica. El problema es que el Arroyo no se fijó mucho en otros textos donde Gamarra, más que exponer su idea de la filosofía o sus elementos de filosofía, ¿no?, para los cursos que daba y para sus estudiantes y sus discípulos, criticaba la estructura, ¿no?, pues, de los estudios que se cursaban, ¿no?, y que fundamentalmente constituyen el ciclo escolar de las universidades novohispanas. De hecho, a través del estudio de autores es impresionante, perdón, abro este paréntesis, es impresionante el número de autores europeos que conocía Gamarra y que cita en sus obras. O sea, para hablarles solo de la mitad de esto, se pueden citar Descartes, Gassendi, Galileo, Malebranche, Leibniz, Wolff, Bacon, Boyle, Purchot y Gravesend. Los últimos de los dos
bien importantes, yo tampoco los conozco bien. Imagínense, este da la idea, todo esto da la idea, pero también de cómo estos autores recibían informaciones, o sea, no quedaban aislados, ¿no? Claro que Gamarra tuvo que viajar mucho para defender su posición, entonces se movió, hubo una temporada que se movió mucho entre Nueva España, bueno, México, Italia, España y Francia, pero de todas formas, estos estudiosos conocían, los contemporáneos de Gamarra, todos estos autores, o sea, no vivían en un aislamiento, fundamentalmente cultural y filosófico, sobre todo. Alain Guy, otro historiador del pensamiento hispánico en general, retomando las palabras de Bernabé Navarro, que fue el primero traductor de Benito Díaz de Gamarra, afirma que Gamarra es el más alto representante de la inquietud filosófica criolla. Y esto queda reconocido también en el siglo XX por otro grande filósofo e historiador del pensamiento mexicano, en el específico, que fue José Gauss, otro exiliado español. Ahora, ¿qué es esta inquietud, ¿no?, de la filosófica criolla? Es una inquietud que tenía que ver fundamentalmente con tres cuestiones fundamentales. Y era la del buen sentido, donde se ve toda la influencia de las lecturas de Descartes, de los autores de la tradición filosófica de Barcelona y pues de la escuela escocesa del sentido común, donde Gamarra trabaja el tema de la sana razón. La otra inquietud es el sentido de la racionalidad y la final, la necesidad de la tolerancia. Ahora, Gamarra, en su obra más destacada, que queda traducida con el título Elementos de filosofía moderna, el título original es Elementa Recensioris Philosophiae. Ya ven cómo hay una diferencia, no siempre, pero muchas veces los traductores interpretan Recensioris Philosophiae no significa moderna, significa de la más reciente filosofía. O sea, el problema de Gamarra no era de que sea reconocida moderna en contraposición a la escolástica, sino es la más reciente, y como hay la posibilidad de una conciliación, significa simplemente poner al día, ¿no?, pues la filosofía fundamentalmente. Plantea en esta obra la renovación del pensamiento. La renovación del pensamiento tiene que ser esta conciliación, o sea, hay que aceptar definitivamente el hecho de que la física experimental nos permite ver el mundo de otra manera. Esto no significa rechazar todo lo que había alcanzado la filosofía novohispana, en este sentido escolástica colonial, porque también todo esto era fruto de la razón. Y esto fundamentalmente tiene todo su valor, pero significa que hay que corregir los errores. Ahora, el problema es que imagínense en esta época decir de manera clara que hay que corregir errores, porque todo lo que habían deducido a partir de las afirmaciones aristotélicas, de los comentarios de los textos aristotélicos, hubiera podido conducir a cosas incorrectas. Queda claro que Aristóteles todavía seguía siendo una autoridad y en este sentido hablar en contra de Aristóteles, a pesar de que uno hubiera podido tener todas las razones de este mundo, iba a ser muy complicado, así que se engendran como denuncias y censuras y es muy interesante, si me permiten leerles unas citas bastante largas, pero de Benito Díaz de Gamarra en su Memorial Ajustado, donde yo digo que no se había fijado el arroyo para entender los problemas que se engendraron, ¿no?, en leer al momento en que el mismo Gamarra publicó sus textos. Él afirma, cito: el señor Aristóteles, que ha establecido tal orden y subordinación en todas las cosas naturales, que han merecido por esto los gloriosos renombres de genio de la naturaleza, príncipe de los filósofos y oráculos de las universidades y colegios, y aunque por muchos siglos, por unánime consentimiento, se han mantenido en una pacífica posesión de tan plausibles e incontestables derechos, y aunque le favorece la prescripción contra todos los que pretenden lo contrario, o sea, la prescripción, el famoso ipse dixit, ¿no? Si lo dijo Aristóteles, ¿cómo te vas a meter en contra de Aristóteles, no?
Sin embargo, y aquí pues empieza con una sutil y magnífica ironía, sin embargo de todo, de algunos años a esta parte, han hecho liga contra él dos particulares, nombrados la razón y la experiencia, para disputarle el distinguido lugar que con tanta justicia le pertenece, y han pretendido erigirse un trono sobre las ruinas de su autoridad, y que para llegar con más facilidad a conseguir unos fines tan injustos, o sea, construir sobre las ruinas de Aristóteles, se han valido de ciertos hombres sediciosos llamados cartesianos, gasendistas y newtonianos, los cuales han comenzado ya a sacudir el yugo del señor Aristóteles, y con una temerariedad que no tiene ejemplar en todos los siglos, han querido disputarles el derecho que a fuerza de silogismos se había adquirido para hacer pasar lo falso por verdadero y la verdad por falsedad. Imagínense, ¿no? Pues lo estoy diciendo de una manera tremendamente irónica, y sigue, ¿no? Pues en esta forma casi, o sea, fingiendo de defender a Aristóteles hasta llegar al momento más irónico del texto y que le produjo tantos problemas con la censura, donde afirma, bueno, que se multe con pena pecuniaria a todos estos atrevidos modernos, o que o de palabra o por escrito tuviesen la temerariedad de infamar las opiniones tan establecidas del susodicho señor Aristóteles, que para quitar todo asunto de contestación entre las partes, se mande que se prosiga hasta aquí discurriendo a ciegas en las materias filosóficas, que aquel que diera más gritos y más patadas sea reconocido por el mejor filósofo peripatético, aunque lo desempare nuestra enemiga, la razón. Pues, fin de la cita. Queda claro, ¿no?, que el problema de Gamarra es que la renovación del pensamiento tiene que pasar por un rechazo de la autoridad filosófica. Y esto es la razón por la cual, en este sentido, pues los historiadores reconocen a estos autores como, digamos, el punto de origen de la emancipación, fundamentalmente. O sea, ya no vale la autoridad en filosofía, y el mismo Gamarra afirma, cuando habla de su manera de hacer filosofía, de que él va leyendo, así es la definición, las publicaciones de todas las sectas filosóficas. O sea, el problema no es Cartesio, si son los cartesianos. El problema no es Pierre Gassendi, sino los gasendistas. Estas son sectas, y para ser filósofo seriamente no hay que profesar la secta de ningún filósofo, porque hay que tener libertad de juicio. Y pues sigue otra cita de esta en Elementos de Filosofía Moderna, afirma Gamarra: juzgamos que no ha habido una secta que haya visto toda la verdad, y ninguna que no haya visto algo de ella. Y así pensamos que lo que constituye propiamente nuestra incumbencia actual, en este momento, o sea, en aquel momento la incumbencia de la filosofía, es recoger en un cuerpo la verdad diseminada por los individuos y desparramada por las sectas. Fin de la cita. Este es el sentido, si queremos, de la posición ecléctica de estos autores. O sea, no se trata de una posición fragmentada, sino de reconocer que efectivamente, y eso es lo más interesante de la conciliación, no tenían completamente razón, bueno, los que él llama los peripatéticos, ¿no? Entonces, los aristotélicos de la segunda escolástica. Claro, los aristotélicos, porque la segunda escolástica y la escolástica colonial no es toda aristotélica. Pero no tenía razón solo él, no tenía razón completamente, pero tampoco no la tenían completamente. Algo tienen de razón. Como algo tiene de razón la filosofía de Descartes, como algo tiene de razón la filosofía, qué sé yo, de Gassendi, pues de Newton, de Wolff. Entonces el problema es encontrar el punto, pues, donde podemos hacer dialogar todas las posiciones. Ahora, después de 20 minutos hablando de todo esto, la pregunta que uno se podría hacer es ¿dónde está en todo esto Gorriño y Orduengo? Efectivamente, como el título hablaba de este autor. Bueno, pues Gorriño y Orduengo fue discípulo directo de Gamarra y estudió filosofía usando toda su formación sobre los elementos de filosofía moderna de Gamarra.
Entonces se presenta, a pesar de que sus textos tengan otro objetivo, podríamos decir así, pues como un heredero de esta perspectiva fundamentalmente. De hecho, el mismo Gorriño Erdőngo piensa la emancipación, o sea, esta transición, como el pasaje de la autoridad a la libertad de la razón. O sea, la transición tiene que ser sobre todo esto. O sea, no tenemos que tener una autoridad que fundamentalmente nos imponga la verdad, excepto, y en eso sí hay que reconocerlo, la autoridad en este sentido de la religión. Gorriño Erdőngo nunca rechazará la autoridad de la religión, pero hay que tener cuidado, no la autoridad en el sentido institucional, con esto él también tendrá problemas, sino la autoridad, podríamos decir, de la verdad. O sea, la razón no puede tener problemas con la verdad religiosa. Ese es el punto en el cual trabaja toda la obra de Gorriño y Erdőngo. Pero sí, claro, una institución religiosa puede reconocer mal la misma verdad religiosa y entonces imponer una visión racional que en realidad queda incorrecta. Ahora, dos son las obras no que se consideran fundamentales en general, pero desde el punto de vista filosófico de Gorriño y Erdőngo, y remiten a dos etapas diferentes de su vida. La primera es del hombre, se intitula así, de la cual tenemos tristemente solo la parte segunda, porque probablemente es una hipótesis de unos estudiosos, entre los cuales Raúl Carriés, que es, podríamos decir, el único hasta ahora que ha dedicado todo un estudio, un libro publicado en 1967 a la obra filosófica de Manuel Gorriño y Erdőngo. Y este autor piensa que fundamentalmente la segunda parte era la parte más filosófica del texto del hombre, mientras la primera hubiera tenido que tratar de los fundamentos teológicos, de la antropología teológica. Entonces, Gorriño y Erdőngo escribe paradójicamente, antes la segunda parte, luego no llega a completar, no llega a escribir la primera, entonces tenemos solo la segunda escrita entre 1791 y 1793. La segunda obra, en la cual reflexiona sobre los fundamentos, digamos, antropológicos, queda publicada, queda escrita, porque ninguna de las dos quedan publicadas. O sea, la tenemos en manuscrito, pero no hubo publicación de estas obras. La segunda fue escrita entre 1798 y 1803. En la primera, del hombre, la perspectiva es totalmente filosófica, la parte que tenemos. En la segunda, Gorriño hace jugar y dialogar la perspectiva filosófica con la perspectiva teológica. La segunda se intitula El hombre tranquilo, o otro título, Reflexiones para mantener la paz del corazón en cualquier fortuna. Ahora, en la primera, que es del hombre, el autor reconoce que la ciencia del hombre es el conocimiento de sí mismo y es el conocimiento fundamental. En esto ya van jugando dos perspectivas, y esto porque en el título de la conferencia pues yo he escrito entre filosofía novohispana y modernidad, porque en realidad en esta afirmación hay la postura antigua, ¿no?, de la filosofía como sabiduría, o sea, saber de sí mismo, ¿no?, saber del hombre, pero también saben ustedes que la misma filosofía de Descartes empieza a través de la necesidad de conocer el punto fijo y fundamental, ¿no?, la evidencia fundamental sobre la cual construir todo el edificio del pensamiento y del conocimiento, y esta evidencia fundamental no está fuera, sino dentro. Pues entonces el conocimiento de sí mismo hace jugar estas dos posturas y le permite a Gorriño de quedar colocado y clasificado por los historiadores del pensamiento y de las ideas, como hemos escuchado, por ejemplo, en la primera conferencia de este ciclo del doctor Saladino, como humanista cristiano. O sea, es un humanista cristiano, pero es un humanista en este sentido. Tenemos en este caso, pero que marcar el hecho de que se trata del humanismo mexicano. O sea, no se puede
Sí se puede comparar, pero no es lo mismo del humanismo que conocemos como europeo, o a lo mejor el que nace en Italia, porque el humanismo mexicano tiene que ver precisamente con esta transición fundamental, donde la idea liberal se constituye sobre todo como libertad de la razón. Pero no tiene que ver, si lo vamos a ver en el ámbito europeo, el pensamiento liberal tiene una componente, un elemento económico fundamental en su constitución. El pensamiento liberal mexicano no tiene este elemento. Y esto no es algo como que lo hace inferior, ¿no? Simplemente porque marca más la cuestión de una libertad desde el punto de vista antropológico, filosófico. Esto se puede ver y pues y por esto también, Beochot, como hemos leído en la cita, ¿no?, con la cual hemos empezado, puede hablar de un enclave, ¿no?, pues de un punto de intersección, de Gorinio Ardwengo como un punto de intersección. Y ya se ve, pues, en una de las citas iniciales del hombre, cuando el mismo Gorinio Ardwengo afirma: el punto de vista fundamental es analizar este problema, partiendo de los datos de la razón y de la experiencia, aunque dado por hecho no solo la existencia de Dios, sino su relación con el mundo. O sea, el problema de ¿qué es el hombre? Es el problema fundamental. Hay que analizarlo a partir de la experiencia, pero sin olvidar, y esta era lo que le decía antes, nunca queda puesta en duda la cuestión de la existencia de Dios y de su relación con el mundo. Y sigue: el hombre que ha dedicado al conocimiento de los objetos exteriores, el hombre que dedicado al conocimiento de los objetos exteriores se olvida de conversar con su alma para conocerse, es un mal para su casa. En este caso, la casa metafóricamente es fundamentalmente la cultura mexicana. O sea, está intentando hacer ver que el problema no puede serlo de volverse definitivamente hacia las nuevas corrientes de la modernidad. En esto, Gorinio Ardwengo es completamente heredero de Gamarra. O sea, la cuestión no es recibir las nuevas propuestas, la cuestión es revisar las nuevas propuestas y hacerla y conciliarla con lo bueno de la vieja. Entonces no puede ser mirar al exterior, sino tenemos que ver dónde ya podemos reconocer a través de un análisis interior lo que está llegando como nuevo. Y pues todo esto, ¿para qué? Otra vez cito Gorinio Ardwengo: es preciso desterrar el concepto que se tiene de la vida si queremos ser hombres de juicio. Ahora, hombres de juicio claramente remite a la idea de juicio libre de Gamarra. Si queremos tener un juicio correcto y libre sobre la realidad del mundo, tenemos que desterrar la idea de vida que hasta ahora pues estaba como ya como descrita ya como posesión, ¿no?, de las dos perspectivas filosóficas. El conocimiento tiene que ser libre, y esto hace, según Gorinio, la diferencia entre el hombre y el animal. Cito otra vez: si habláramos solamente de la animalidad del hombre, no sería necesario tratar aquí del derecho que éste tiene a saber. Es interesante, antes de continuar con la cita, que el problema no es simplemente que tengamos el conocimiento, sino el problema es que tenemos un derecho al conocimiento. En esta afirmación, unos historiadores han querido ver todo el problema de la emancipación. O sea, cómo Gorinio no está hablando simplemente del hombre desde el punto de vista filosófico, filosófico podríamos decir como una forma de ontología del hombre, sino también como una forma de filosofía social. El hecho de que tengamos conocimiento implica que tenemos derecho al conocimiento. Ese es el juego, ¿no?, que hacen esta reflexión. En virtud de la capacidad de pensar, porque la materia es incapaz de esto, por más que Locke quiera persuadirnos en ellas. Y en esto se ve, ¿no?, pues el juego entre las corrientes de la modernidad europea y pues todavía la escolástica. O sea, por más que Locke siga diciendo esto, pues lo tenemos que rechazar. El hombre tiene derecho al conocimiento, esto lo hace hombre. O sea, el conocimiento y el derecho a él lo hace hombre. Pero el auténtico conocimiento solo se da, según Gorinio, a través del correcto método de la razón. Sin
Esto es otra vez una influencia de Gamarra, afirma Gorriño, sin tener que tomar partido radicalmente por una corriente filosófica. O sea, el problema, y esto otra vez, la posición ecléctica, el problema no es rechazar una corriente filosófica para quedarse en otra. El problema es que no nos sirve colocarnos dentro de una corriente, porque tenemos que ser libres de ver, ¿no?, pues, cuáles son las verdades que cada corriente lleva a la historia de la filosofía. Y aquí pues hay otro ataque a otros pensadores. Escuchen el estilo de Gorriño, pues esto sí todavía sigue siendo totalmente heredero de Gamarra por la ironía. El mal método, la vanidad y el amor propio han producido en todas las ciencias tantos abortos. Con todo ellos están atrasadas, y nuestro siglo, tan lleno de luces y de sabiduría, no obstante haber producido a Voltaire. Es tremendamente paradójico que Gorriño luego utilice, ¿no?, la luz para hablar mal de Voltaire, que era un iluminista, o sea, pertenecía a la Ilustración. O sea, está tan lleno de luz y sabiduría, a pesar de que haya salido Voltaire como filósofo, porque Voltaire, en este caso, queda como enlazado al mal método. Ahora, no se trata de mal método porque está en contra de la religión, a pesar de que es uno de los elementos del cual Gorriño va acusando a Voltaire, sino porque, si ustedes hacen referencia un poquito a lo que pasa, ¿no?, con la Revolución Francesa y al hecho de que, por ejemplo, en las iglesias quedan como destrozadas las estatuas, ¿no?, sagradas, podríamos decir así, y pues le ponen la estatua de la razón. Gorriño, pues todo esto dice, ¿qué está pasando fundamentalmente? Otra forma de colonialismo. O sea, fundamentalmente estamos quitando del trono algo para meter otra cosa. Y otra vez estamos tomando partido para una corriente filosófica. Entonces el problema no es la propuesta de Voltaire, sino el mal método. Esta es toda la construcción que le hace. Bueno, Voltaire y a otros innumerables. O sea, hay otros pensadores que él dice, bueno, sí han llevado novedades, pero de mala manera. La razón, y sigue, la razón nos enseña que el objeto de las ciencias es cultivar el entendimiento del hombre. Y no se puede, en otra cita, pues que no le voy a leer, afirma Gorriño, la razón no se puede sublevar al trono. Porque nunca, pues, hay una razón en este sentido que ya lo sabe todo. Pues como, entonces, la razón enseña a cultivar el conocimiento es como un cultivo. Y pues no puede ser algo que ya se diga a través de un método de una vez y definitivamente. Esa es la que Gorriño pues define como la idolatría, en este caso, de la razón. Y en esto no está solo la crítica en este caso a Voltaire, por ejemplo, pero sino también a la escolástica, a la escolástica estática, a la escolástica de los peripatéticos, los mismos, ¿no?, contra los cuales apuntaba el verbo de Gamarra. Cito, pues, por referencia a estos, Gorriño afirma: ¿para qué son útiles las más cuestiones que con tanto ardor se disputan en el perípato? Ni al Estado, ni a la sociedad, ni al hombre, ni a la religión sirve de algo. Menos trabajo sería bastante para adquirir una lógica acertada. Esto es muy moderna como afirmación, ¿no? Una lógica acertada y juicio para que se enseñara a pensar a los que después de muchos silogismos ignoran el arte de discernir sus mismas ideas. Fin de la cita. Pues entonces, según Gorriño, de hecho, todo esto del método escolástico, entendido como método aristotélico, tendría que ser sustituido literalmente por una física útil y demostrable. Esto, para que uno no pueda pensar, dice, bueno, el ataque a Voltaire, entonces, vieja estructura colonial del pensamiento, pues para nada. Una física útil y demostrable. Y solo sucesivamente una metafísica y una ética. Pero el primer paso es una física útil y demostrable. Es muy interesante que con Gorriño y Arduengo aparezca esta categoría de lo útil en la filosofía. O sea, esta es una evidente influencia, ¿no?, pues de la modernidad. En este cuadro adquiere máxima importancia en su reflexión sobre el hombre el lenguaje. Pues el lenguaje no es simplemente
flatus vocis no es simplemente una herramienta, sino es la manera a través de la cual el hombre se conoce y se reconoce. O sea, conoce a sí mismo y al mundo, y se reconoce como dentro del mundo. En este caso, Goriño hace referencia a una anécdota muy interesante que tiene como protagonistas a Sócrates y Arquelao, porque dice, cuando Sócrates le preguntaron, ¿conoces a Arquelao? Pues Sócrates sí lo conocía, pero dice, no, ay, ¿cómo es que no lo conoces? Nunca lo he oído hablar. O sea, el problema es de conocer verdaderamente a través del lenguaje, que es la presentación y la expresión, ¿no?, de lo que somos. Entonces el lenguaje se constituye en la sección de este texto del hombre dedicado a este problema como la forma a través de la cual toma configuración toda la realidad. O sea, toda la realidad queda siempre descrita por el lenguaje, a pesar de que sean conceptos, a pesar de que yo hable o no hable fundamentalmente. Y entonces los objetos externos, eso dice Goriño precisamente, dice, el alma pues necesita del lenguaje, porque todas las impresiones llegan al alma a través de conceptos, o sea, ya descripciones lingüísticas. ¿Y el alma cómo puede actuar sobre la exterioridad? Pues a través del lenguaje, porque el lenguaje conforma toda la manera en la que vamos a hacer algo o describimos lo que estamos haciendo. En todo esto hay una interesante posible comparación, a pesar de que no he encontrado rastro de lo que les voy a decir, con otro pensador latinoamericano, en este caso chileno, que se llama Andrés Bello, el cual queda colocado en la historia del pensamiento latinoamericano como, es raro, pues un espiritualista muy rara, pero sí se registra que los dos tuvieron influencia de la lectura de Berkeley, en este caso, del empirismo, si lo podemos llamar así, porque Berkeley queda clasificado en las historias de la filosofía como empirista, pero es un empirista inmaterialista, así que es bien problemática la definición de empirismo para él. Pero los dos no sabemos si hubo comunicación, si solo leyeron los mismos textos de Berkeley y se convencieron de la misma manera. Tienen una lectura del lenguaje muy parecida. También Bello habla del lenguaje como la manera a través de la cual la realidad toma su configuración, adquiere su configuración material. O sea, sin el lenguaje no tendríamos materialidad, según estos autores. Y pues algo más interesante de Goriño es que el lenguaje no solo hace esto, sino haciendo esto, revela al hombre como una combinación entre el orden espiritual y el orden material. O sea, Goriño de esta manera no justifica ni soluciona, pero lee el hecho de la doble dimensión del ser humano, o sea, material y espiritual, o sea, de una interioridad del ser humano. Y en este caso, sí adelanta pues no completamente, pero la misma perspectiva de Cassirer en el tercer volumen de la filosofía de la forma simbólica, cuando a través del lenguaje Cassirer lee la conjunción de material y espiritual. Claro, esto es un poquito como decirlo al azar, pero es interesante que se encuentre ya en unos autores latinoamericanos, de los cuales a lo mejor el pensamiento europeo no tenía ni el mínimo conocimiento, algo que luego, después de un siglo y medio, pues parece ser algo nuevo, ¿no? Una propuesta nueva. Esto pues lo más importante, ¿no?, como base de la concepción antropológica filosófica de Goriño Ortuengo en el texto del hombre. Para pasar rápidamente y pues ir a la conclusión, en el segundo texto, El hombre tranquilo, donde él hace jugar la dimensión teológica y la dimensión filosófica, definitivamente queda confirmada que la cuestión del conocimiento de sí mismo sirve para una vida buena. Y esto remite a la idea de útil, ¿no? Es que tenía que ver con el método de conocimiento del cual hablaba en el primer texto. Cito a Goriño: la idea de una verdadera tranquilidad es una cosa distinta de la que se juzga vulgarmente, porque la vida buena es una vida tranquila. En esto, claro, pues tiene todo su peso, otra vez, la idea de filosofía como sabiduría, conectada sin duda a la dimensión cristiana. Ahora, la razón es lo que sostiene verdaderamente nuestra felicidad, según Goriño.
Esto es interesante porque sí queda enlazada a la cuestión, a la dimensión cristiana, pero la virtud no puede ser sino virtud racional. Y aquí pues se tendría que ver con más atención si esta virtud racional lleva todavía en sí misma rasgos aristotélicos, pero no parece que en este texto Gorriño haga una referencia como al justo medio, por ejemplo, que es, digamos, un carácter fundamental, ¿no?, de la virtud aristotélica. Solo, de hecho, afirma Gorriño, hay un criterio para juzgar correctamente y entonces llegar a la felicidad. ¿Y cuál es? Cito: nuestro criterio es solo una razón iluminada de una filosofía, cuyos principios, sostenidos de una firmeza sobrenatural, no ceden ni a las sátiras de su libertinaje, ni a la renuncia del corazón humano. Otra vez, la cuestión es no ceder ni a la idolatría de la razón, su libertinaje en este sentido, ni a la renuncia del corazón humano, ni a la idea que haya una autoridad que te diga cómo están las cosas, entonces no puedas seguir el afán de tu corazón, o sea, el derecho al conocimiento. La verdadera tranquilidad, así termina la cita, es obra de la razón. ¿Ya? Sin duda, Gorriño nunca rechaza, y bueno, pues, no digo faltaría más, pero sería bien complicado rechazar algo así siendo religioso y viviendo en esta época. Nunca rechaza la raíz cristiana, ¿no?, pues también de su reflexión, pero esta queda sometida a la cuestión de la racionalidad, correcta, pero siempre racionalidad. Pues entonces, ¿qué hay que hacer, ¿no?, para conseguir esta tranquilidad, o sea, la vida buena, o sea, actuar según una razón que sigue la correcta filosofía? Lo dice definitivamente en el texto, y pues es la última cita que le voy a leer: restablézcase la razón a su libre ejercicio. La sabiduría no se puede adquirir sin el uso de una razón despejada. Pues entonces, sin duda, y concluyendo con esta cita, sin duda Gorriño Arduengo es hijo de su época. Sin duda pertenece a un momento en que todavía no se da el paso más allá, ¿no?, de la filosofía escolástica de carácter novohispano, pero por otra parte representa plenamente, y por esto sí, bueno, antes se hablaba, por esto necesitaría intentar publicar estos textos, porque representa así pues una herencia, si lo vemos desde el lado de lo que dice ya Benito Díaz de Gamarra, pero a la vez no son simplemente repeticiones, sino son una forma de conjugar la conciliación, de declinar la conciliación, pero a través de una clara denuncia en contra de la idolatría de la razón y a la vez del posible sueño de la razón. Es el problema de Gorriño Arduengo, si lo puedo resumir de esta manera y con esto terminar, no se coloca en decir fundamentalmente cómo hacer las cosas, sino en una búsqueda de un método que sea correcto y que no tenga que ser totalmente novedoso, sino que finalmente tenga que dejar salir a la luz lo bueno posible, ¿no?, para que la filosofía siga siendo no solo conocimiento, sino también sabiduría. Gracias. Muchas gracias, Estefano. ¿Preguntas? ¿Comentario? Quisiera saber cómo entiendes la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y segundo, porque me pareció anacrónica tu lectura cuando ¿te acuerdas la parte que decías que la sabiduría en Descartes se parece mucho a lo que Sócrates busca también, ¿no? Me parece que es anacrónico porque 428b de la República, Sócrates dice que el Estado es sabio, por ejemplo, ¿no? Entonces no está pensando la sabiduría en términos individualistas,
no está en su caja conceptual el individualismo como en Descartes, pues me parece que no es correcto hacer ese tipo de afirmaciones. Y segundo, también me saltó mucho que dijeras que Berkeley era un inmaterialista, ¿no? Dedica un montón de páginas en el tratado a justificar la idea de materia, ¿no? Entonces, no sé, quisiera que se aclararan esos puntos, por favor. Sí, conexión entre conocimiento, o diferencia entre conocimiento y sabiduría y su conexión. En Gorriño la diferencia es el conocimiento es nuestra posibilidad de relación, de conocer cómo se estructura la realidad, y por eso tiene que empezar por una física útil y experimental. Pero tiene que apuntar, esto está en Gorriño, luego voy a los temas que necesito, pero tiene que apuntar, y es que acá está toda su herencia, podríamos decir. Yo digo antigua en el sentido de no completamente moderna, en este sentido. Tiene que apuntar a la ética y a la metafísica, o sea, no pueden ser separadas las cuestiones, no pueden ser disciplinas separadas. Esto en Gorriño, y se puede discutir si lo podemos aceptar o menos. Ahora, lo de Descartes y Sócrates, a lo mejor me expliqué mal, yo no quería decir que es la misma en los dos, simplemente aclarar que fundamentalmente en esto sí logra tener un pie entre en la modernidad y otra en su cultura donde se había formado, en el hecho de que habla del conocimiento de sí mismo como volver adentro de sí. Entonces en esto, a pesar de las grandes diferencias, ¿no?, que podemos encontrar, por ejemplo, en San Agustín y en su Rede ad te ipsum, ¿no?, se vuelve a ti, y el principio de las meditaciones metafísicas o de filosofía primera, ¿no?, de Descartes, los dos implican un volver adentro, los dos, porque no puedo encontrar la evidencia fundamental, y de hecho hay toda una interpretación que, claro, se puede también rechazar, pero aquí llega hasta la fenomenología contemporánea que ve Descartes y Agustín como en el mismo, como no en la misma ruta, pero bien cercanos en este sentido. Ahora, queda claro que en Sócrates, a través de la lectura de Platón, sin duda, la sabiduría no queda algo como individual y tiene que expresarse en esto. Esto sí, a lo mejor me expliqué mal si dije esto, pero no quería afirmar que había la misma forma de sabiduría. Simplemente, aquí se trataba solo de entender cómo el principio del camino hacia la verdad, si lo podemos decir así, para Gorriño Arduengo es el de volver, él diría al alma, pues a la evidencia fundamental, podría decir. Y en esto él toma como ejemplo, sea pues San Agustín, pues el conoces a ti, o pues cómo está traducido al español, conoces a ti mismo, pues de que habla, del cual se habla cuando se hace referencia a la sabiduría socrática, y también pues al principio pues del conocimiento que se funda en el sujeto, ¿no?, pues en la razón que es de la modernidad. Esto quería decir, o sea, entonces, claro, no se puede hablar de la misma sabiduría cuando se habla de Descartes y Sócrates, eso estoy completamente de acuerdo. Con lo de Berkeley, tienes razón, Berkeley necesita justificar la materia y dedica mucho, pero ¿cuál es la fuente de la realidad en Berkeley? Si lo vamos a ver. Pues la fuente de la realidad en Berkeley son las percepciones. Y lo que haya una materia fuera de mí, pues Berkeley lo llega a decir de manera clara. Luego, claro, es que no tenemos el texto de Berkeley, pero lo podemos ir a buscar sucesivamente, que todo pues tiene origen en Dios. O sea, Berkeley era religioso y afirma que todas las percepciones llegan. Entonces, yo veo al mundo, pero fundamentalmente no tengo la demostración de la existencia de una materia fuera de mí. O sea, la tengo a través de estas percepciones. Por esto es un problema el empirismo de Berkeley, porque intenta conjugar esto con pues una forma de, no de creacionismo continuo, pero tampoco de escepticismo. Ese es el problema. Claro, ahora, inmaterialista es, no digo, es una forma de interpretación.
Él claramente habla de la materia, pero el problema es que también Gorriño habla de la materia y también el otro Bello, ¿no? Que he citado, pero de Berkeley toman el hecho de que la materia se va conformando, o sea, no es que ya está y yo la percibo, sino se da en esta percepción. Y claro, pues no es solo Berkeley, en este sentido, pero esto lo diferencia de los que clásicamente, ¿no? Se definen empiristas como Locke y pues más Hume con su escepticismo. En este sentido, luego no soy un experto de Berkeley y fundamentalmente en esto me estoy apoyando fundamentalmente a las interpretaciones de historia de la filosofía y bueno, pues también de las críticas de otros autores, pero claro, el problema me parece que es el problema de la materia cuando también Berkeley afirma de cómo veo la materia, lo veo a través de los colores. Entonces, no veo formas, sino veo colores que dan formas, ¿no? Entonces son impresiones. En este sentido podría contestarte, pero no es como refutar lo que estás diciendo, sino simplemente meter en la mesa mis fuentes, en este sentido. Así que muchas gracias por la pregunta. Bueno, entiendo que Gordiño y Luengo rechaza a Voltaire por el sentido de que él, en vez de tener la teología como un propósito al que se debe llegar, tiene lo que es la razón, ¿no? Pero él, al buscar un método con el que la filosofía se vuelve conocimiento y sabiduría útil, no reemplazaría parte de lo que él está criticando, ¿no? O sea, en vez de poner en el pedestal la teología o la razón, no sería el conocimiento y la sabiduría útil lo que busca el pedestal de Gordiño. Claro, pero el problema ¿dónde está? En este caso con la referencia directa a Voltaire. El problema está en el hecho de que si yo busco el método correcto, entonces que se restablezca la razón en su libre juicio, no puedo afirmar, por ejemplo, que seguro habrá progreso de la humanidad. ¿Dónde está la idolatría de la razón que él ve? Yo no quiero defender a Gorriño, en el sentido que Gorriño tiene una perspectiva en la cual, como hemos leído, ¿no? Al principio del hombre dice, ¿hay que hacer esto? Pues claro, considerando que Dios existe y tiene su relación con el mundo. Entonces, él también tiene sus puntos tremendamente problemáticos. Lo que me parece interesante de este autor, lo que me parece, y lo digo de manera fuerte, salvable, ese es el punto, porque claro, también es hijo de su época y desde algunos puntos de vista es escolástico todavía, pero lo que me parece salvable es este afán de libertad del juicio que se encarna en esta postura ecléctica, pues la misma de Gamarra en este sentido, que es capaz de decir, bueno, pues la razón no es la dueña, porque el problema es que tiene que apuntar a una sabiduría y a una vida buena. Entonces, si tenemos una heteronomía de la razón, pues entonces la razón puede llegar a errores. No todo es progreso. Si tenemos una autonomía total de la razón, el problema es que todo tiene que ser racional, si no, no tiene sentido. Esa es la postura, pues así se podría interpretar lo que está diciendo Gorriño y Arduengo. Y en este sentido, tiene más cercanía a él, si queremos, con las críticas de las razones que se desarrollan en el siglo XX que Voltaire. Ahora, queda claro, lejos de mí decir que Voltaire dijo tonterías puras, no estoy diciendo esto, estoy simplemente marcando lo que puede ser interesante en este autor. O sea, el hecho de que se piensa, y todo apuntaba, toda la charla apuntaba al hecho de que se piensa que aquí tenemos una ruptura, o sea, personas que fundamentalmente pasaron de un lado a otro y que no había vitalidad cultural, ¿no? En la que todavía llamamos colonia o la transición de la colonia a la independencia. Si se ven, muchos historiadores dicen, no, bueno, en este tiempo pues no hay nada nuevo, no hay nada interesante, más es política. En cambio,
pues estos autores tienen algo interesante. La cuestión es, bueno, pues sabes que me tomo algo de Voltaire, me tomo algo de esto. No, no es simplemente esto, sino es, aquí tengo un problema, pues dos razones que no se pueden conciliar, pero que en realidad por un lado me convence una, por un lado otro. Entonces el problema es, ¿qué es la razón? ¿Dónde tengo que evitar el problema de la idolatría del corazón, o sea, la renuncia, ¿no?, a los deseos del corazón? O sea, el ataque también va a la escolástica, diciendo, ¿para qué me sirve? O sea, mucho mejor la física experimental que todas estas cuestiones de lógica, ¿no? Esto es claro, esto no hace que Goriñón de Gossuet sea el mejor filósofo, ¿no? No estoy diciendo esto, simplemente quiero que salga a la luz precisamente su encarnar la transición y su capacidad de mantener una actitud moderada, no simplemente porque, pues no puedo decir esto, ¿no?, sino pues argumentándolo, ¿no? Ese es el problema. O sea, cuando él dice, bueno, pues es que la idolatría, es que con Voltaire y con esos innumerables hemos perdido también el problema de entender lo que es la ética. Es un problema. O sea, no estoy diciendo que tenga razón, pero él dice, pues no puedo, tenemos un problema, o sea, no puedo pensar que todo ahora esté bien, que bien y mal ya no tengan como una referencia. Entonces, esto, más marcar estos problemas. Muy bien, la pregunta. A mí me parece muy rico que a una persona en esa edad pudiera leer todos esos autores y haga un manuscrito criticándolos. Me parece un alarde de todo, de ingenio para conseguir los textos, para todo, ¿no? Y la idea sería una pregunta sencilla. ¿Tú piensas que podría hacerse una tesis de licenciatura de uno de nuestros estudiantes sobre eso? ¿Sobre alguno de los problemas que tengan? ¿O varias tesis? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que publicar? Ojalá se dieran estas posibilidades. Siempre es bueno. Vamos a ver. Otra vez tengo que subrayar que no estamos hablando de autores como Hegel o Kant. Y esto hay que decirlo, pero no para quitarle el valor, simplemente porque hay que reconocer no una jerarquía del pensamiento, sino una forma de espesor, ¿no?, pues teórico del pensamiento, debido también a las condiciones y a las necesidades. Esos autores tenían también la necesidad de justificar una transición, algo socialmente tremendamente complejo y problemático, ¿no? Goriño es alguien que está en las Cortes de Cádiz y luego, pero pues se vuelve como independentista, participa, ¿no?, queda elegido como diputado del Congreso de San Luis Potosí, ¿no? Entonces imagínense todo el trabajo entendido también en la origen etimológica de la palabra, o sea, el sufrimiento intelectual de este hombre, ¿no? Entonces, ojalá pues surgieran tesis. No necesita siempre que se publique un texto, claro, es más fácil si tenemos el texto publicado, pero más hay deseos de ir a ver el manuscrito, más se da como una posibilidad de que alguien finalmente diga, pues que se publique el texto. Digo, así que sí, digo, bueno, pero yo estoy convencido que se pueden dar tesis sobre todo lo que es interesante, así que... Bueno, pero eso es parte de la pregunta. ¿Qué es lo que a ti te gustaría más? Por ejemplo, si tú fueras el director de una tesis de licenciatura... El argumento sobre el cual me he enfocado, se tendría que analizar detalladamente estos textos que en mi opinión, mi pequeña opinión, no soy un especialista, pues estoy desde varios meses trabajando el autor, sobre todo para hablar, porque tenía que hablar en este ciclo de conferencias, y creo que la parte fundamental de su producción es esta, porque la cuestión del conocimiento del hombre, de cómo se conoce el hombre, es lo que permite al hombre mismo de desarrollar su vida social. O sea, porque yo pues he dicho que hay dos cuestiones fundamentales para entender esta transición. Es que la primera es lo que es la transición misma, o sea, la idea liberal, ¿no? Es la idea liberal, y luego la idea liberal tiene que ver con este cambio de la concepción antropológica. No es una cuestión de, no, pues la economía y los estados funcionan mejor así. No, pues la idea liberal tiene que ver con la libertad de la razón.
Pero la libertad y la razón no tiene que ser esto es lo muy interesante de Gorriño, no tiene que ser el libertinaje de la razón. O sea, Gorriño, ¿qué hace? Aterriza dos categorías morales en la cuestión del conocimiento. Libertad y libertinaje, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de estas cuando hablamos de acción. En cambio, él habla de libertinaje de la razón. Y el libertinaje corresponde a la idolatría de la razón. Entonces, a mí me parece muy interesante. Claro, hay que destilarlo de un texto que también tiene sus influencias teológicas, también tiene continuamente la preocupación de aclarar que no está hablando en contra de Dios, poquito porque lo cree, un poquito porque a lo mejor tiene miedo de la Inquisición todavía. O sea, hay varias razones, pero el asunto es que es un autor que constituye, de manera segura, pues sea la historia de las ideas y la historia cultural de México y, de alguna manera, pues del pensamiento en general. Se queda entre los menores que hay que considerar. O sea, hay unos que no aportan nada. Gorriño, pues sí aporta algo. Un empujón fuerte hacia la necesidad, ya la afirmación de que ¿para qué sirve todo esto? Mejor sería una física útil y experimental. Pues dicho por un religioso. Entonces, claro, no es el único. Por eso yo he hecho referencia a Fray Alonso de la Veracruz, o sea, alguien que ya en una época precedente estaba trabajando diferentemente los temas, pero el punto es, si vamos a buscar la grande novedad, pues no la tenemos en este momento. La novedad no es la grande novedad teórica, sino es la grande novedad interpretativa, metodológica. En este sentido, yo creo que Gorriño luego tenga todo su piso en la historia del pensamiento, en general, en el específico de la historia del pensamiento mexicano y latinoamericano. Y entonces, ahora, dos razones. La primera es esta, la segunda es recuperación de la memoria histórica, potosina en general, mexicana en particular. ¿Por qué Gorriño Lengua aparece en todas las antologías? A pesar de que los textos no estén publicados, aparece. Aparece en todos los textos que se ocupan de historia del pensamiento en México. Ahora, no quiero yo utilizar el mismo principio de autoridad que él rechazaba, pero es, digamos, indicio pues, de algo, ¿no? O sea, este autor representa a un Gamarra y de hecho queda considerado como no el grande discípulo, pero el más reconocido de los estudiantes de Gamarra, junto con otro, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, ¿pero por qué? Pues porque efectivamente desarrolla estos puntos. Comentabas del humanismo mexicano y si mal no entendí, ubicabas dentro de este humanismo mexicano a este autor. ¿Cuál sería, a diferencia del humanismo renacentista descrito por Cristelero, Grassi y todos ellos, la esencia del humanismo mexicano? Porque, por ejemplo, en el ámbito jurídico, no se diga, se tiende a decir, o a reducir más bien, al humanismo a una especie de buscar los valores intrínsecos que tiene el hombre, más nada, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos o cómo entenderíamos el humanismo mexicano? En otras palabras, cuando definimos a ese autor como humanista, ¿qué estamos diciendo o qué entenderíamos? Sin duda, el mínimo común denominador del humanismo es lo que tú decías, o sea, la idea de que haya unos caracteres de lo humano que hay que recuperar. Hay que ir a reconocer, es una recuperación como reconocimiento. El trabajo artístico, ¿no? Pues literario de los humanistas renacentistas fue esto, ¿no? Al principio. Además, aquí hay un problema, porque es un problema de interpretación. En su constitución, porque nació en Italia el fenómeno cultural, el Renacimiento ya es diferente del humanismo. El humanismo es como una época muy pequeña que lo precede y lo permite, podríamos decir. El que se llama humanismo. Luego, pues se empieza a decir el humanismo rinascimentale, o sea, el humanismo renacentista. En realidad, el Renacimiento ya es un desarrollo de la célula originaria del humanismo.
Entonces la referencia fundamental es el humanismo y tiene este carácter común. El humanismo mexicano tiene una diferencia fundamental. En Italia no había el problema de una transición política y social. En Italia el momento del humanismo y luego del Renacimiento políticamente se coloca en una fragmentación nacional. Todavía no hay la idea de una unidad nacional. Por esto en este caso hay que conocer un momento la historia. Es una, no corriente, pero es una forma a través de la cual se entiende la cultura, podríamos decir una forma epocal, ¿no? Pues constituye una época que pues todos comparten de diferente manera. Si van a Florencia, pues no encuentran la misma forma de arte que se encuentra en Sicilia en esta época. Hay algo parecido, pero tienen unos matices diferentes. A pesar de esto, pues comparten unos asuntos fundamentales, pero la cuestión política todavía no existe. O si existe, existe idealmente la constitución de una idea de Italia, pero no existe en la efectividad. O sea, el Renacimiento en Italia se da en la época moderna. En la época moderna, la Italia está fragmentada en el reinato español de las dos Sicilias, Reino delle Due Sicilie, Estado pontificio, varios ducados de Módena y no sé qué, el Gran Ducato de Toscana. En el norte tenemos pues, los Saboyas, ¿no? En la zona del noroeste, pues en el noreste pues tenemos la presencia extranjera. ¿Dónde está el problema de una independencia en Italia? No, pues tenemos que esperar. El Renacimiento en Italia no se da en los mismos años del humanismo mexicano. Aquí estamos hablando de final del siglo XVIII y siglo XIX, emancipación, y luego lo que unos historiadores llaman el romanticismo mexicano. En Italia el humanismo pues se da en el siglo XVI. No se puede hacer una comparación histórica directa de todo esto si no se entiende que el humanismo mexicano pasa a través de ¿qué? Pues de la cultura española. Pues, y no corresponde completamente a la cultura italiana. Tenemos reflejos en el virreinato, que es el reino de las Due Sicilie, pues donde, con capital Nápoles, ¿no? Que era el virreinato español. Eran los tres virreinatos españoles, la Nueva España. El de Italia, pues del sur, y el otro que, si no me equivoco, estaba en Perú. ¿No? Los tres grandes virreinatos, ¿no? Que tenían una constitución política diferente de los otros territorios, ¿no? Y más libertad. Pero esto implica una diferencia en la conceptualización también de la concepción antropológica. El problema de los humanistas mexicanos es encontrar la raíz de la libertad, ¿no? Dentro de la misma razón. El problema de los humanistas italianos en este sentido es la recuperación de rasgos clásicos de lo humano. Y de hecho tenemos una producción magnífica en Italia a nivel de esculturas, por ejemplo, de pinturas y hasta en algunos casos de filosofía, pero lo más lindo se da en el barroco. ¿Por qué? Porque el barroco ya tiene un afán diferente. O sea, la creatividad máxima no se da en el Renacimiento, sino en la época barroca. Porque la época renacimental, pues se vuelve, llega a un punto en la cultura italiana que se vuelve, no estoy diciendo mala, pero se vuelve monótona. Si van a ver las esculturas, por ejemplo, de unos lados están magníficas, pero tenemos un problema de estaticidad, ¿no? Esa es la grande polémica, el debate entre los dos escultores Bernini y Borromini. No sé si han ido a Roma, si van en Piazza Navona, se encuentran con una fuente magnífica de Bernini, está enfrente de una fachada de una iglesia de Borromini que era tristemente barroco en la época renacimental. Este hombre no lo entendía a nadie,
Y de hecho nadie le pedía de hacer como obras. Y muere suicida para obtener un reconocimiento magnífico un siglo después, cuando ya lo reconoce como genio, ¿no? Pues ¿por qué? Pues que el final del Renacimiento ya es este momento estadio, algo que no pasa para nada. Por eso digo, pues que hay que tener cuidado con lo del Renacimiento, es diferente del humanismo mexicano. O sea, el humanismo mexicano justísimamente se llama así por la recuperación de lo humano, pero no es algo que se puede comparar así como de manera adherente con el humanismo europeo, si queremos llamarlo así, porque tampoco en España hubo un humanismo precisamente de este tipo. Es que la segunda escolástica no es que no permitía, pero tenía otra forma de leer la cuestión. Entonces tenemos como desconexiones temporales en este. No sé si he contestado, pero si vas a leer lo que dice Grassi, no se puede aplicar completamente al humanismo mexicano. Y de hecho a Grassi no le interesa esto. Tú lo has citado, ¿no? Ernesto Grassi, ¿no? ¿Qué le interesa? Pues le interesa fundamentalmente la recuperación de lo humano. Es que Grassi tenía que lidiar, era discípulo de Heidegger, tenía que lidiar con la cuestión de una ontología fundamental que se estaba olvidando lo humano, la carta sobre el humanismo de Heidegger, intentando recuperar unos rasgos. Y de hecho, ¿cuál es el autor que utiliza mucho Grassi en este sentido? Vico. ¿En qué época está Vico? Pues estamos en el siglo XVIII, ya no es siglo de pleno renacimiento. Ya es el siglo de una modernidad barroca, si queremos ser rígidos, ¿no? Y precisos en la definición de las épocas. Así que, y pues repito, para cerrar, pues el humanismo mexicano tenía un problema que lo constituye, o sea, el problema de la transición política. Los humanistas mexicanos son los que empiezan a tomar el problema de racionalidad, tolerancia, diferencia. Sin ellos, pues no tenemos la transición, podríamos decir. Claro, son afirmaciones a posteriori que no tienen toda la fuerza demostrativa, ¿no?, que uno quisiera darle, pero ese es el punto. Bueno, no sé si he contestado, pero en esto, bueno, yo creo hay la máxima diferencia. Sí, gracias. Vamos a entregarle al doctor Santacilia un reconocimiento, lo voy a leer. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, otorga el presente reconocimiento al doctor Estefano Santacilia por su participación con la Conferencia del Hombre y la concepción antropológica de Gorrino y Argüello entre filosofía hispana y modernidad, como parte de la celebración de los 250 años del nacimiento de Manuel María Gorrino y Argüello, organizado por Cefiride UAM y el Cuerpo Académico de Estudios Decoloniales. San Luis Potosí, 13 de octubre de 2017.